Imagina que pudieras pararte frente a una estatua tan alta como un edificio de 20 pisos. Una estatua de bronce dorado, con el sol reflejándose en su superficie, visible desde kilómetros de distancia en medio del océano. Ahora imagina que esa maravilla simplemente dejó de existir. ¿Qué pasaría si te dijera que la humanidad construyó obras tan extraordinarias que desafían todo lo que creemos posible, incluso hoy, con nuestra tecnología, y que las perdimos para siempre? ¿Y qué pasaría si algunas de esas maravillas esconden secretos que los libros de historia jamás te contaron? Hoy vamos a recorrer las 10 maravillas más extraordinarias del mundo antiguo que ya no existen. Pero hay una en esta lista, la número 5, que tiene una historia tan perturbadora, tan oscura, que cambió el rumbo de la civilización occidental. Quédate hasta el final, porque lo que descubras ahí va a reescribir lo que creías saber. Empezamos con algo que muy pocos conocen y que el propio Heródoto, el padre de la historia, consideró más impresionante que las pirámides. Sí, más impresionante que las pirámides. Lo llamó simplemente el laberinto. Ubicado en Jawara, en el Fayum egipcio, este complejo fue construido alrededor del año 1800 a.C., durante el reinado del faraón Amenemhat III. ¿Pero qué tan grande era? 3.000 habitaciones, 1.500 sobre el suelo, 1.500 subterráneas, conectadas por pasillos que cambiaban de dirección de manera aparentemente aleatoria, con techos de piedra monolítica que pesaban toneladas. Estrabón, el geógrafo griego, lo visitó personalmente y escribió que quedó absolutamente abrumado. Dijo que era imposible salir sin guía. ¿Y qué guardaban esas habitaciones subterráneas? Los arqueólogos modernos lo han investigado con georradar. Hay estructuras masivas bajo el suelo, pero el gobierno egipcio no ha permitido excavar. Ese misterio lo dejamos abierto. Volveremos a él. La más romántica de todas las maravillas antiguas, la más discutida, la más misteriosa. Porque hay un problema enorme con los jardines colgantes de Babilonia. Ningún texto babilónico los menciona. Piénsalo. Tenemos miles de tablillas cuneiformes de Babilonia, registros detallísimos de comercio, astronomía, religión. Pero ni una sola tablilla dice: aquí están los jardines. Entonces, ¿existieron o no? Los griegos los describían como terrazas de vegetación que ascendían como una montaña artificial, irrigadas por un ingenioso sistema hidráulico que llevaba agua del Éufrates hacia arriba, desafiando la gravedad en pleno desierto mesopotámico. La teoría más reciente, propuesta por la investigadora Stephanie Dalley de la Universidad de Oxford, sugiere algo radical. Los jardines no estaban en Babilonia. Estaban en Nínive, capital del imperio asirio, construidos por Sennacherib. Y los griegos simplemente se confundieron de ciudad. Si eso es cierto, entonces los jardines sí existieron, solo que en el lugar equivocado del mapa. Maravilla número 8. El Faro de Alejandría. Durante casi 1000 años, fue el edificio más alto que el ser humano había construido. Con más de 130 metros de altura, equivalente a un rascacielos moderno de 40 pisos, el Faro de Alejandría era visible desde 50 kilómetros mar adentro. Pero lo que más asombra no es su altura. Es lo que había en la cima. Un espejo de metal pulido, posiblemente bronce, que amplificaba la llama y proyectaba la luz como un láser primitivo hacia el horizonte. Los marineros de la antigüedad decían que podías ver el fuego desde el barco antes de poder ver la tierra. El faro fue construido en la isla de Faros, frente a Alejandría, durante el reinado de Ptolomeo II, aproximadamente en el año 280 a.C. Duró casi 1000 años. 3 terremotos sucesivos entre los siglos XIV y XV lo derrumbaron definitivamente. Sus piedras fueron reutilizadas para construir el fuerte de Qaitbay, que todavía existe hoy en ese mismo lugar.
Bucear en esas aguas significa nadar entre los restos del faro. Los arqueólogos subacuáticos han encontrado bloques de granito de la base que aún yacen en el fondo del Mediterráneo. Maravilla número 7. El mausoleo de Halicarnaso. Ahora llegamos a la maravilla que literalmente inventó una palabra. Cuando el rey Mausolo de Caria murió en el año 353 a.C., su esposa y hermana, Artemisia II, quedó devastada por el duelo y decidió construirle una tumba que el mundo nunca olvidaría. El resultado fue una estructura de 45 metros de altura, decorada con esculturas de los mejores artistas griegos de la época: Escopas, Briaxis, Timoteo y Leocares, cada uno a cargo de uno de los 4 lados del edificio. Era un cubo de mármol blanco coronado por una pirámide escalonada, rematada por una cuadriga, un carro tirado por 4 caballos, de tamaño colosal. El edificio era tan majestuoso, tan singular, que su nombre, mausoleo, se convirtió en la palabra universal para toda tumba monumental. Cada vez que dices mausoleo, estás citando a un rey olvidado de Asia Menor. Los terremotos medievales lo destruyeron. Sus piedras fueron saqueadas por los caballeros de San Juan para construir el castillo de Bodrum. Algunas esculturas originales están hoy en el Museo Británico de Londres. Pero la base original todavía existe. Puedes visitarla. Maravilla número 6. La estatua de Zeus en Olimpia. Detente un momento e imagina esto. Entras a un templo de 15 metros de altura y dentro, sentado en un trono de oro, marfil, ébano y piedras preciosas, hay una figura humana que casi toca el techo. 13 metros de altura. Sentado. La estatua de Zeus en Olimpia fue creada por Fidias, el mismo genio detrás de la Atenea del Partenón. La construyó aproximadamente en el año 435 a.C., utilizando una técnica llamada criselefantina, oro y marfil sobre una estructura de madera. El historiador romano Estrabón escribió que si Zeus se levantara, descubrinaría el techo del templo. El emperador romano Calígula intentó llevársela a Roma. Según la leyenda, cuando los obreros llegaron para desmantelarla, la estatua soltó una carcajada sobrenatural que los hizo huir aterrorizados. No sé si creerle a esa historia, pero me gusta imaginarla. La estatua fue trasladada a Constantinopla en el siglo V. Allí fue destruida por un incendio entre los años 425 y 475 después de Cristo. No quedó nada. Pero el taller donde Fidias la construyó en Olimpia fue descubierto en 1954, y dentro encontraron sus herramientas, su taza de cerámica con su nombre grabado. El hombre más grande de la escultura antigua dejó su taza de café. Maravilla número 5. La Gran Biblioteca de Alejandría. Aquí está, la número 5, la que te prometí al inicio. La Biblioteca de Alejandría no es solo un edificio quemado. Es el crimen intelectual más grande de la historia humana. Fundada por Ptolomeo I alrededor del año 300 a.C., la Biblioteca de Alejandría fue diseñada con una ambición que roza la locura: reunir todo el conocimiento humano escrito en un solo lugar. Y casi lo lograron. Tenían una política brutal. Todo barco que entrara al puerto de Alejandría debía entregar sus libros para ser copiados. Si el original era mejor que la copia, se quedaban con el original y devolvían la copia. Así acumularon entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro. Piensa en lo que eso significa. Obras de filosofía, medicina, matemáticas, astronomía, historia, literatura de Egipto, Mesopotamia, Persia, India, Grecia, Roma. Ahí estaban los textos originales de Aristóteles, las obras completas de Eurípides, de las que hoy solo sobreviven 19 de sus 92 tragedias.
tratados médicos del Egipto faraónico, textos astronómicos babilónicos que describían el movimiento de los planetas con precisión asombrosa. Y aquí viene la parte perturbadora que prometí. La versión popular dice que Julio César la quemó accidentalmente en el año 48 a.C. durante la Guerra Civil Romana. Y eso es parcialmente cierto. Pero la biblioteca no murió en un solo incendio. Murió varias veces, a lo largo de varios siglos. Julio César quemó parte de ella, pero fue reconstruida. El emperador Aureliano destruyó el barrio donde estaba en el 270 después de Cristo. El edicto del emperador Teodosio, en el 391 después de Cristo, ordenó cerrar todos los templos paganos, y la biblioteca, ligada al Serapeum, fue saqueada por una turba cristiana fanática. Y en el año 415 después de Cristo, en esa misma ciudad, una mujer llamada Hipatia, filósofa, matemática, astrónoma, la última gran mente del Museo de Alejandría, fue asesinada por una turba religiosa. La arrastraron por las calles y la descuartizaron. Con su muerte murió la última llama intelectual de ese mundo. Lo que se perdió en la biblioteca de Alejandría no fue papel, fue tiempo. Siglos de avance científico que quizás nos habrían llevado a la revolución industrial 1000 años antes de cuando ocurrió. Piensa en eso la próxima vez que alguien diga que la historia no importa. Maravilla número 4. El templo de Artemisa en Éfeso. Un hombre quemó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y lo hizo por una razón que te va a parecer increíble. Para ser famoso. Su nombre era Erostratos. Era un ciudadano ordinario de Éfeso, sin riqueza ni talento especial. Y la noche del 21 de julio del año 356 a.C., prendió fuego al templo de Artemisa, la maravilla más grande de su tiempo, con el único propósito de que su nombre fuera recordado para siempre. El templo de Artemisa tenía 127 columnas de 18 metros de altura. Era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Había tardado 120 años en construirse, y Erostratos lo destruyó en una noche. Las autoridades lo ejecutaron y decretaron que su nombre fuera borrado de la historia. Prohibición de muerte para quien lo pronunciara. Pero aquí está la cruel ironía. Ese decreto es precisamente la razón por la que conocemos su nombre hoy. Porque el historiador Teopompo lo registró para explicar la prohibición. Erostratos consiguió exactamente lo que quería, y el templo fue reconstruido, más grande y más glorioso que antes, y fue destruido definitivamente por los godos en el año 268 después de Cristo. Hoy queda una sola columna en pie, una sola. Maravilla número 3. El Coloso de Rodas. La estatua más grande del mundo antiguo, más alta que la Estatua de la Libertad, si la comparamos proporcionalmente sin el pedestal. Una figura de bronce de 33 metros de altura, representando al dios Helios, construida para celebrar la victoria de Rodas sobre el general Demetrio en el año 304 a.C. Tomó 12 años construirla, y duró 56 años. Un terremoto la derrumbó en el año 226 a.C. Pero aquí está el detalle fascinante. El oráculo de Delfos prohibió a los rodios reconstruirla. Dijeron que habían ofendido a Helios al levantar una imagen tan desmesurada. Los rodios, aterrorizados, obedecieron. Los fragmentos caídos permanecieron en el suelo durante más de 800 años. El geógrafo Plinio el Viejo escribió que incluso derribada, pocos hombres podían rodear con los brazos el pulgar de la estatua. En el año 654 después de Cristo, los árabes conquistaron Rodas y vendieron los fragmentos de bronce a un mercader de Siria. Se necesitaron 900 camellos para transportar el metal. 900 camellos para llevarse los restos de un dios. Maravilla número 2. Las murallas y puertas de Babilonia.
Cuando el rey Nabucodonosor II terminó de reconstruir Babilonia en el siglo VI a.C., creó la ciudad más grande y más impresionante que el mundo había visto. Las murallas tenían 80 kilómetros de largo, 20 metros de altura, y eran tan anchas que 2 carros podían circular sobre ellas en sentidos opuestos. Pero lo que realmente dejaba sin aliento a los viajeros era la puerta de Ishtar, una entrada monumental de 15 metros de altura, revestida completamente de ladrillos esmaltados de color azul cobalto intenso, decorados con dragones dorados y toros blancos en relieve. En el mundo antiguo, ese azul era tan raro, tan costoso, que era literalmente más valioso que el oro. La puerta de Ishtar fue excavada por arqueólogos alemanes entre 1902 y 1914. La trasladaron ladrillo por ladrillo a Berlín, y hoy puedes verla reconstruida en el Museo de Pérgamo. Es la única de las maravillas antiguas que puedes ver completa hoy, solo que no está donde debería estar. Maravilla número 1. La Gran Pirámide de Giza, cuando era completa. La pirámide de Giza existe todavía, ya lo sé. Pero lo que ya no existe es lo que era originalmente. Cuando la Gran Pirámide fue completada alrededor del año 2560 a.C., no era la estructura gris, gastada y escalonada que ves hoy. Era una montaña de piedra caliza blanca pulida, cubierta de 22 hectáreas de bloques de tugá, tan perfectamente encajados que reflejaban la luz del sol como un espejo gigante. Los marineros en el Mediterráneo podían verla brillar desde el mar. Los antiguos egipcios la llamaban Iket, la montaña resplandeciente. Esa cubierta exterior fue saqueada en la Edad Media para construir las mezquitas y palacios de El Cairo. El Cairo moderno está literalmente construido con los huesos de la pirámide. La pirámide que ves hoy es el núcleo desnudo de algo que era incomparablemente más magnífico. 10 maravillas, todas perdidas. Pero fíjate en algo que probablemente no habías notado. Ninguna de estas maravillas fue destruida por el tiempo. Todas fueron destruidas por los seres humanos. Por guerras, por fanatismo religioso, por codicia, por ambición, o por un solo hombre que quería ser famoso a cualquier precio. Y el laberinto de Egipto, el que mencioné al principio, el que tiene estructuras subterráneas detectadas por georradar, sigue ahí, enterrado, sin excavar. Puede que sea la mayor concentración de conocimiento arquitectónico del Egipto Medio que nadie ha tocado en 3000 años. ¿Por qué no se excava? Eso es una pregunta que merece su propio vídeo, y lo haremos. Pero antes de que te vayas, necesito que hagas algo. Si este vídeo te hizo pensar, si alguna de estas historias te dejó con la boca abierta, si sientes que el mundo antiguo era más fascinante, más brutal y más humano de lo que los libros de texto te dijeron, entonces sabes exactamente qué hacer. Dale like, compártelo con alguien que necesite saber esto, y suscríbete, porque el próximo vídeo va a ser sobre algo que te va a costar creer que alguna vez fue real. La historia no está muerta, está esperando que alguien la cuente bien. Hasta la próxima.